Hola a todas y todos, esta es la clase 7 de Geología Estructural sobre deformación. Lo que habíamos visto hasta ahora era desde el punto de vista de los esfuerzos, que si teníamos materiales litosféricos con su fábrica original, por ejemplo una secuencia sedimentaria subhorizontal de capas paralelas entre sí, habíamos visto que si le aplicábamos un régimen de esfuerzos en los cuales la diferencia entre sigma 1 y sigma 3, que habíamos definido como esfuerzo diferencial, era lo suficientemente importante, lográbamos deformación. Y un tipo de deformación particular que hoy vamos a definir como frágil o discontinua. Es decir, que se lograba una discontinuidad dentro de los cuerpos, dentro de la corteza, y se generaban fallas o se reactivaban fallas previas. Pero más que nada lo veíamos todo desde el punto de vista de los esfuerzos. Y la idea de hoy es ver parámetros que tienen que ver con la deformación. Por ejemplo, vamos a ver cómo se mide la deformación, el elipsoide de deformación, mecanismos que actúan durante la misma, por ejemplo la cizalla pura o la cizalla simple. Y lo primero que hay que recalcar es una diferencia entre esfuerzos y deformación, ya que más allá de todos los parámetros detallados que estuvimos viendo, lo que sí me gustaría recalcar es que los esfuerzos corresponden a instantes determinados y pueden variar de momento a momento. Y eso lo habíamos visto, que decíamos en general lo que nosotros medimos en geología es la deformación de las rocas, y los esfuerzos los estimábamos. Y lo que intentamos hacer entonces es en general definir periodos durante los cuales el régimen de esfuerzos, es decir, que puede ser compresivo, extensional o de rumbo, y su orientación se mantuvo aproximadamente similar o constante. Pero vemos que eso va cambiando todo el tiempo. Acá me gustaría nada más que decir, ya que estoy acá, que cuando hablamos de orientación del régimen de esfuerzos, por ejemplo en un régimen compresivo, la orientación la medimos con respecto al norte, la orientación que tiene sigma 1 con respecto al norte, porque es el que va a definir la dirección de acortamiento de las estructuras. Cuando estamos en un régimen extensional, la orientación de ese régimen la medimos tomando en cuenta sigma 3 con respecto al norte también, o sea, el azimut de sigma 3, porque es el que nos va a dar la dirección de extensión de las estructuras. Y veíamos que puede haber un cambio, una alternancia de regímenes compresivos, extensionales, con igual o diferente orientación, etc. En cambio, la deformación es acumulativa y corresponde al resultado final luego de un periodo de tiempo. Es decir, lo que nosotros vamos a medir es el resultado de la superposición de diferentes regímenes de esfuerzos. Entonces lo que tenemos que ver es cómo se puede medir la deformación, qué es el elipsoide de deformación, los mecanismos de cizalla pura y simple, y es lo que vamos a ver hoy. Y en la clase siguiente nos vamos a meter en estructuras tectónicas, es decir, en ejemplos en los cuales vamos a aplicar todos estos parámetros que hoy más que nada vamos a ver cuestiones más bien teóricas, y en la clase siguiente lo vamos a aplicar en ejemplos prácticos y lo que se conoce como indicadores cinemáticos. Ya lo vamos a ver. Empecemos. Deformación implica un cambio, implica un determinado tiempo y compara un estado inicial con uno final. Nosotros lo que vamos a estar viendo siempre es el estadio final de los objetos o de la corteza, y vamos a ver cómo podemos estimar ese estado inicial para hacer, la diferencia y saber cuánta deformación hubo en el medio, ¿no? Pero por ejemplo, lo que podemos ver, es que la deformación tiene hasta 4 componentes. Hay unas componentes de la deformación que se llaman de cuerpo rígido, en los cuales ese cuerpo cambia su posición, pero no se deforma internamente. Por ejemplo, acá tenemos un trilobite y vemos que puede sufrir traslación, es decir, se mueve de un punto a otro, cambia su posición en el espacio, puede sufrir rotación,
En este ejemplo que vemos acá tenemos en el primer paso hay una traslación y en estos dos pasos siguientes tenemos traslación con rotación. Pero lo que podemos ver es que digamos, las relaciones internas de ese cuerpo no se han modificado. Simplemente yo recorté esta figurita, la trasladé, la roté, pero internamente el cuerpo no sufrió ninguna deformación. Cuando eso sucede, estamos hablando de eso, de deformación interna, en los cuales puede haber cambio de forma o de volumen. En los cambios de volumen tendría que ver con la dilatación, que puede ser positiva. Por ejemplo, si pasamos de esta situación a esta segunda, sería una dilatación positiva porque el trilobite aumentó su tamaño, aunque las relaciones internas, por ejemplo, de su eje mayor con su eje de simetría menor, no han cambiado. Acá estamos pasando a una dilatación negativa porque achica, digamos, se vuelve más chico, disminuye su volumen, y después en la distorsión, ahí vemos sí que hay parámetros que, digamos, han cambiado. Por ejemplo, acá la relación entre el eje mayor y menor del trilobite ha cambiado, es decir, que ha sufrido una distorsión. Esta clasificación que vemos acá es como la más general o la más grande. Decíamos que la deformación puede ser rígida, acá vemos la traslación o la rotación, y después esa la diferenciamos de la deformación interna, que en inglés se la llama strain, en la cual, digamos, el cuerpo en sí mismo sufre una distorsión o una deformación interna. Y ahí lo podíamos clasificar también, a su vez, la deformación interna en discontinua, en la cual digamos, es lo que llamamos deformación frágil, en la cual se produce una rotura o básicamente la generación de planos de discontinuidad dentro de ese cuerpo con movimiento relativo entre sí. Y eso es lo que aprendimos en la clase anterior, ¿no? Con el círculo de Mohr, y veíamos, bueno, qué tipo de fracturas se podían producir, de apertura, de deslizamiento, de desgarre. Y el hincapié que vamos a hacer hoy es en la clasificación de deformación interna continua, o que llamamos dúctil. Estamos en general en lo que llamábamos por debajo de la discontinuidad frágil dúctil dentro de la corteza, y veíamos que ahí las rocas se deformaban sin sufrir fracturación. Esa deformación dúctil a su vez la podemos subdividir en homogénea e inhomogénea. Ahora lo vamos a ver. También decimos que la deformación dúctil puede ser elástica o permanente. Es decir, que los cuerpos, cuando están en condiciones de deformación dúctil, pasan por un estadio donde inicialmente, mientras yo me permanezca en esta recta de deformación elástica, cuando yo libero el esfuerzo, el cuerpo va a volver a su estadio original. Una vez que sobrepaso ese límite de elasticidad, ahí la deformación se vuelve plástica. Es decir, que el objeto va a tener una deformación permanente, aún inclusive aunque yo le quite ese régimen de fuerzas o ese campo de fuerzas al cual está siendo sometido. Esto lo vamos a ver en mejor detalle en lo que es la teórica de riología, ¿no? Entonces sigamos. Decíamos que si estamos en una deformación dúctil continua, podemos tener dos tipos, la deformación homogénea o la heterogénea. Y vemos acá, tenemos una serie de líneas que están dibujadas en este amonite, y o sea, básicamente lo que vemos es que hay relaciones entre esas líneas, y la deformación homogénea es la que tiene que cumplir una serie de condiciones para que nosotros podamos definirla como tal. Y si no se cumplen esas condiciones, decimos que la deformación es heterogénea. Entonces, ¿cuáles son lo que se tiene que respetar en la deformación homogénea? Dice, las líneas originales rectas siguen siendo rectas.
las líneas paralelas entre sí continúan paralelas y los círculos se convierten en elipses, las esferas en elipsoides. Veamos acá. Está definido como deformación homogénea porque todas estas líneas rectas que dibujé en el objeto original o la situación 0, en la situación deformada vemos que siguen siendo rectas. Las líneas paralelas continúan siendo paralelas entre sí. Bueno, eso no hay acá unas líneas paralelas que podamos comparar, ¿no? Y dice los círculos se convierten en elipses. Podría ser también porque este amonite tiene una forma circular y vemos que acá se transforma en una forma elipsoidal. En el caso de abajo dice la deformación es heterogénea porque si no se cumple alguno de los criterios anteriores. Y bueno, básicamente vemos que las líneas que son rectas acá no lo son en esta situación final deformada, así que ya directamente no se cumple la condición, una de esas condiciones al menos, ya es una deformación heterogénea. Entonces, bueno, acá una definición de Lilo y Oyarzún. Dice, bueno, para evaluar la naturaleza y también la cuantía, es decir, la magnitud de la deformación, es fundamental disponer de marcadores geométricos. Bueno, por eso, por ejemplo, hoy vamos a trabajar mucho con fósiles en los cuales se tiene respetan ciertos parámetros geométricos que nosotros conocemos en el bicho cuando no está deformado, así que podemos reconocer cuando se ha deformado, ¿no? Otros parámetros que tenemos que establecer o definir son el vector desplazamiento, es aquel que une la posición de un punto antes y después de la deformación. Acá tenemos entonces el punto P, que es en su posición final, y si unimos con una recta la posición original con la final, ahí obtenemos el vector de desplazamiento. Y hay que diferenciarlo de la trayectoria de deformación, que puede representarse por una serie de segmentos curvos o rectos que van a unir las sucesivas posiciones de un punto. Es decir, yo no sé exactamente cuál es la trayectoria que siguió el material, pero sí puedo definir un vector de desplazamiento. La trayectoria en general va a ser más compleja, digamos. Y el campo de desplazamiento es el conjunto de vectores desplazamientos para los distintos puntos de un cuerpo. Acá fíjense que trabajamos con los vectores. Entonces tenemos 4 puntos A, B, C y D y vemos cuál es la posición original, la final, y todo este conjunto de vectores para todos los puntos de ese cuerpo van a definir un campo de desplazamiento. Acá tenemos un ejemplo. Si alguien va de Liniers hasta Ciudad Universitaria, tenemos por ejemplo dos trayectorias de la deformación posible, una yendo por General Paz, otra yendo una trayectoria de la deformación que es la que van a sufrir ustedes al ir desde Liniers hasta la facultad, y pueden seguir digamos, trayectorias diferentes y complejas, pero básicamente lo que es más fácil de medir es el vector de desplazamiento. Si ustedes me dicen yo estaba en Liniers y ahora estoy en Ciudad Universitaria, lo que yo voy a poder calcular sin incertidumbre es cuál es el vector. La trayectoria es más complicada, así que bueno, este es un ejemplo válido, ¿no? para ver la diferencia entre los dos. Y acá, por ejemplo, también a la derecha tenemos un ejemplo geológico de cómo se fue moviendo el subcontinente de la India hacia Eurasia durante el Eoceno. Y básicamente lo que nosotros podemos medir a partir de indicadores paleomagnéticos, por ejemplo, es cuál es la trayectoria total, el vector de desplazamiento, nosotros podemos medir cuál es el vector de desplazamiento que tuvo la India, y si tenemos datos de mayor detalle, podemos ir definiendo algún tipo de trayectoria también. Antes de pasar a ver una serie de parámetros que nos permiten cuantificar o saber la magnitud de la deformación,
tenemos que ver que, decíamos, bueno, la deformación es progresiva e incremental. ¿A qué nos referimos con eso? Es que a partir de un estadio cero se van produciendo una serie de eventos de deformación que pueden estar relacionados con un solo régimen de esfuerzos o con la alternancia de varios regímenes de esfuerzos. Entonces vemos, a partir de ese estadio no deformado, vamos sumando deformación, vamos aplicando diferentes regímenes de esfuerzos. Entonces ese cuerpo, esa corteza, va pasando por diferentes estadios en los cuales cada vez está más deformado, digamos, hasta que llegamos al estadio final. Este es el que vamos a poder observar y medir nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos definir dos tipos de deformación. Una es la deformación finita, que es la experimentada a lo largo de todo el proceso, y en general es la que puedo medir en geología, porque básicamente yo voy a tener este cuerpo, y si tengo, digamos, en su estadio final, y decíamos que si trabajamos con cuerpos fósiles que tienen ciertas relaciones geométricas conocidas, yo voy a saber entonces cuál era su estadio inicial. Y lo que vamos a ver a continuación es los parámetros que nosotros usamos para cuantificar, y vamos a ver que están siempre relacionados en comparar este estadio final con el inicial estimado. Además de eso tenemos un concepto más teórico que sería la deformación infinitesimal, y se refiere a incrementos de deformación infinitamente pequeños. Y en todo caso, que digamos han respondido esos incrementos infinitamente pequeños, acá igualmente están exagerados porque están comparados, digamos, como acá tenemos diferentes estadios, no son instantáneos, pero sí podemos entender, ¿no?, cómo la roca no ha sufrido una deformación instantánea desde este estadio cero hasta el actual, sino que ha pasado por toda una serie de etapas en las cuales la deformación se ha ido incrementando poco a poco. Si yo me manejo con un concepto teórico en el cual estos pasos o estadios son muy chiquititos, son ínfimos, entonces ahí estoy hablando de una deformación infinitesimal. Pero para ver qué aplicación práctica pueden tener estos dos, ¿no?, la deformación finita o la infinitesimal, tenemos que ver primero qué parámetros usamos para medir la deformación, y a partir de ahí vamos a llegar a la elipse de deformación y a la elipse de deformación finita e infinitesimal. O sea que para ver cuál es la aplicación práctica de todo esto, tenemos que todavía seguir este camino, ¿no? Para hacer una medida y representación de la deformación interna, lo que hacemos es cuantificar tres parámetros, que son cambios en el largo de las líneas, cambios de los ángulos entre componentes, es decir, las relaciones angulares entre dos líneas, cómo va cambiando desde una posición, desde un estadio no deformado al deformado, y cambios de volumen. Y para conocer esos parámetros, lo que habíamos dicho, que necesito conocer o estimar cuál era la posición o la forma original del objeto, fósil o roca, para poder entonces cuantificar estos tres parámetros, porque siempre se hace desde un estadio final comparado con un estadio inicial. Entonces el conocimiento sobre la simetría original es el que nos permite cuantificar la deformación interna o strain que ha sufrido este cuerpo. En este caso, bueno, trilobites deformados del Cámbrico, una especie que tiene ciertas relaciones entre su eje mayor y su eje menor, y también sabemos que las costillas de estos trilobites están a 90 grados, y estas son las costillas, tienen una relación de 90 grados originalmente con respecto al eje mayor. Acá en este ejemplo ya está deformado, ¿no? Vemos que las costillas tienen un ángulo menor a 90 con respecto al eje mayor. Decíamos entonces que uno de los parámetros para cuantificar la deformación tenía que ver con cambios en el volumen,
habíamos dicho también que eso nosotros lo denominábamos dilatación, que podía ser negativa o positiva. En general la dilatación es negativa. En ese caso se mide como el volumen final menos el volumen inicial dividido el volumen inicial. Y eso nos da el delta entonces de volumen con el cual nosotros cuantificamos la dilatación. Básicamente el proceso más común dentro de la corteza, y es el que habíamos visto, habíamos hecho hincapié cuando veíamos el tema de lo que era la sobrepresión de fluidos, es la compactación de las rocas, que tiene que ver entonces con el peso de los sedimentos, el peso de la columna sedimentaria de la presión litostática sobre un nivel estratigráfico determinado. Decíamos que con el enterramiento iba perdiendo agua, se iba reordenando la porosidad, se iba reordenando el acomodamiento entre granos, haciéndose cada vez más apretado, y entonces básicamente acá lo que tenemos en ese caso es una dilatación negativa, ¿no? Y en este caso esa dilatación negativa veíamos que estaba acompañada por la pérdida de agua, ¿no? Eso es lo que permitía, se iban acomodando los contactos entre granos, mientras no existiera una capa impermeable que lo impidiera, el agua iba a ir circulando y permitiendo esa disminución en el volumen. Una vez que llego a la cementación, ¿cómo se puede, digamos, acomodar esa compactación, ¿no? Sigue a medida que vamos a niveles más profundos, ya no hay más agua o muy poco, se produce una cementación de los espacios puede haber una cementación entre los espacios intergranulares, y ahí de todas maneras puede existir una dilatación negativa, una compactación, solo que ahí en general se puede acomodar por disolución, es decir, este es el caso de las estilolitas, en rocas carbonáticas o con cementos carbonáticos. Básicamente lo que hay es, en los lugares de mayor presión, se produce una disolución y una migración de esos líquidos, permitiendo en este caso que continúe la compactación, ¿no? El siguiente parámetro tiene que ver con la cizalla angular, es decir, cómo se van modificando las relaciones angulares entre los diferentes objetos o líneas, y utilizamos líneas que inicialmente tienen 90 grados entre sí. Por ejemplo, decíamos los trilobites, acá está dibujado en amarillo lo que sería la situación inicial, un eje largo y las costillas o el eje medio o menor del trilobite, que inicialmente están a 90 grados entre sí, y en blanco lo que está dibujado es la costilla actual, que es el WW'. Entonces, el ángulo de cizalla es el ángulo en que se han apartado de su perpendicularidad original, es 90 menos el ángulo final. Acá vemos el ángulo final es de 60 grados entre el eje mayor y las costillas. En esta situación final es de 60 grados. Y sabíamos que inicialmente era 90. Entonces hacemos 90 menos el ángulo final. O sea, 90 menos 60 nos da una cizalla angular de 30. Ahora lo que vemos también, otro parámetro, es decir, que la cizalla angular es este parámetro, este ángulo de acá, ¿no? Estos 30 grados. Y lo que vemos es que están medidos, o el cambio acá es antihorario, es decir, contrario al sentido de las agujas del reloj. Así que por convención, la tengo acá al lado, que es cuando es antihorario, es positiva. Acá tenemos dos ejemplos. Una cizalla angular positiva y otra cizalla angular negativa, ¿no? Acá negativa es cuando es horaria, en el sentido de las agujas del reloj. Pero bueno, sigamos con nuestro ejemplo. Entonces el valor de cizalla angular en este caso son estos 30 grados
que es lo que se apartó de la perpendicularidad original. Y el valor de la cizalla es la tangente del ángulo de cizalla, que es igual, básicamente entonces definimos estos dos valores, el ángulo de cizalla, que es el ángulo propiamente dicho, y el valor. El valor es la tangente de ese ángulo de cizalla. Si vemos en este ejemplo, de nuevo, si tenemos, en este caso es una deformación por cizalla simple, que vamos a explicar más adelante, que la podemos ver como un mazo de cartas o una pila de hojas, una resma de hojas A4, y después las desplazamos paralelamente entre sí, esas hojas. Entonces acá vemos de nuevo que inicialmente hay 90 grados entre el eje mayor y el eje menor, hay 90 grados. Después de que desplazamos esas hojas entre sí, decíamos que eso se llama cizalla simple o cizalla interestratal también. Vemos que el ángulo de cizalla en este caso es negativo porque es en sentido horario. Y el valor de cizalla, que es, se utiliza la tangente. ¿Y por qué se utiliza la tangente? Bueno, porque es como una medida, como la tangente es el opuesto, ¿no? El cateto opuesto, es como una medida de la distancia que se desplaza eso, ¿no? De la distancia que tiene de la distancia del desplazamiento que tienen esas hojas o esas capas. Así que bueno, eso. En cuanto a las magnitudes angulares tenemos el ángulo y el valor de cizalla, hay que diferenciar esos dos. Y por último, lo que podemos cuantificar también son cambios en la longitud de las líneas, ¿no? Y acá está bueno, vamos a hacer un truquito para pasar de esto a lo que es el elipse de deformación. Y para eso podemos definir, por un lado, la elongación, que es el cambio de longitud de una línea en relación con el estado indeformado. Entonces la elongación E es igual a la longitud final menos la longitud inicial dividido la longitud inicial. Y por otro lado también podemos definir el estiramiento S, que es la relación para una línea, es la relación entre su longitud inicial y final. S es igual a la longitud final dividido la longitud inicial, o también se puede, digamos, a S se lo puede definir como 1 más C. Acá tienen cómo se va despejando para pasar, cómo podemos despejar esta otra fórmula para cuantificar el estiramiento S. Pero bueno, si lo hacemos bien sencillo, ¿cómo es esto? Si tenemos una línea de 5 centímetros, que este sería el estadio 0 o inicial, y después esa línea la estiramos hasta que tiene 8 centímetros, fíjense, E es lo que yo le agregué a la línea. O sea que esto de acá son los 5 centímetros iniciales más E, que son 3 centímetros más. Ahora, como decíamos que la deformación, y si vuelven un poquito para atrás, fíjense que todos estos valores son adimensionales. Entonces yo lo que hago es, esta longitud inicial le doy un valor 1, y E es lo que yo le agregué a ese valor 1 en base 1, ¿no? Si yo digo que 5 centímetros es 1, lo que yo le agregué de E es 0,6. Entonces, la elongación en este caso es 0,6 y el estiramiento es el largo final en base 1. O sea que yo le agregué 0,6, que es la elongación, y el estiramiento S va a ser 1,6. O sea, de esa manera yo tengo magnitudes, ¿no? Puedo describir cambios en la longitud de una línea que son adimensionales. Y básicamente lo que vamos a usar después para el elipse de deformación va a ser el estiramiento, ¿no? Si líneas que miden 1, digamos, si nosotros lo hacemos en base 1, ¿cuál es la longitud final en esa base, ¿no? En este caso 1,6.
y decimos que, bueno, el acortamiento, la E va a ser negativo porque va a ser más chica, y en la extensión la elongación va a ser positiva. Y después en el acortamiento el estiramiento va a ser mayor a 1. Perdón, en el acortamiento el estiramiento va a ser menor a 1 y en la extensión el estiramiento va a ser mayor a 1. Veamos un ejemplo práctico para elongación y estiramiento. Y en este caso, en la fotografía de abajo vemos un belemnite deformado, es el estadio final. O sea que lo que decimos nosotros en lo que medimos en geología estructural siempre es el largo final o la situación final. Ahora, ¿qué truquito podemos usar? Si este es el L final, ¿qué truco podemos usar para saber o estimar cuál es el L0, la longitud inicial que tenía este belemnite? Acá tenemos que diferenciar otra cuestión, porque lo que vemos es una combinación que se conoce como deformación frágil dúctil, en el cual el belemnite en realidad se segmentó en una serie de cuerpitos negros que se ven acá. Estos segmentos negros son los que pertenecían al belemnite original. O sea que el belemnite sí se fue fracturando discontinuamente, y si lo piensan, digamos, si se fijan cuál es la dirección de estiramiento, o sea, la dirección de estiramiento en la horizontal, que si esto nosotros lo pasamos a esfuerzos, hacemos una inversión, lo pasamos a esfuerzos, sería equivalente a un sigma 3 en la horizontal. Y si vuelven al círculo de Moore, etc., todas estas fracturas son perpendiculares al sigma 3. Así que, a ver, fíjense, respondan ustedes, a ver si son fracturas tensionales o son fracturas de cizalla estas, ¿no? Pero bueno, entonces ahí sobre el belemnite actúa un mecanismo de fracturamiento, o sea, un mecanismo de deformación frágil. En la matriz actúa un mecanismo de deformación dúctil, no hay discontinuidades. Mido el largo final del belemnite. ¿Cómo puedo yo estimar o calcular el largo inicial? Básicamente lo que hago es sumar el ancho de los diferentes segmentos. Tengo segmentos 1, 2, 3, 4, 5, etc. Yo mido cuánto mide cada uno de estos segmentitos, y acá en blanco lo que está entre los segmentos, bueno, es algo que se depositó, será calcita, yeso, que fue rellenando esos espacios que se abrían entre las grietas de tensión, ¿no? O sea que si yo mido todos estos segmentitos y los sumo, me va a dar el largo cero o inicial de ese belemnite. Y de nuevo, me fijo cuánto mide esto, y si hago una regla de 3 simple en el cual esto es 1, el estiramiento o el largo final es 1,7. Pueden calcularlo si quieren con las fórmulas de la diapositiva pasada, de la anterior. Si quieren, bueno, pueden medir esto, acá tienen una escala, y calculen el estiramiento, les va a dar 1,7. ¿Y cuál es la elongación? Bueno, la elongación es la diferencia, es 0,7, ¿está bien? Entonces tenemos un 0,7 de elongación y el estiramiento 1,7, porque era la elongación más 1. Y otra cosa que de nuevo quiero recalcar, fíjense, es una magnitud adimensional. Y lo que nos permite es cuantificar la deformación en direcciones determinadas. Por ejemplo, yo acá estoy midiendo un estiramiento en la horizontal, y ese estiramiento es 1,7. Decíamos en el ejemplo anterior, entonces medimos el estiramiento en una posición horizontal. Entonces, lo que hacemos para ir viendo cuál es lo que vemos entonces, es en este ejemplo medio burdo que yo armé, pero está puesto para ver que entonces el estiramiento, esas magnitudes de estiramiento, van a depender de la orientación en la cual se encuentran las líneas donde yo lo estoy midiendo. Por ejemplo, si estoy en esta situación final de acá abajo y yo estimo una situación no deformada, que es la que está acá arriba,
lo que vemos es que tenemos una dirección de estiramiento en la horizontal y una dirección de acortamiento en la vertical. Entonces la deformación es adimensional y depende de la orientación de las líneas. Lo que quiere decir es que entonces las líneas que sean horizontales, en este caso, van a tener un estiramiento mayor a 1 o una elongación positiva. Pero ¿qué va a pasar si yo tengo belemnites u otros fósiles o estructuras que son verticales u orientadas a 90 grados de esa dirección de estiramiento? Lo que vemos es que se van a cortar, o sea que el estiramiento me va a dar un valor menor a 1 o una elongación negativa. Y esto, ya lo vamos a ver varias veces con ejemplos también, pero entonces si tengo una dirección de estiramiento y una de acortamiento para la deformación, podría simplificar también decir que para el sistema de esfuerzos podría tener un sigma 3 acá en la vertical y un sigma 1 en la vertical, un sigma 1 en la vertical y un sigma 3 de los esfuerzos en la horizontal. Y otra cosa que vemos acá, yo lo hice acá en el PowerPoint, deformé la foto en el PowerPoint. Vean acá en qué se transformó este círculo original, ¿no? Veamos que el círculo original, al hacer yo esta deformación, la estiré en una dirección y la corté en la otra, con esa manera se forma un elipse, que ahora vemos que ese es el elipse de la deformación, es el círculo de radio 1, lo paso a radio 1 como hice hasta ahora con el estiramiento, que lo pasaba todo a radio 1, y es lo que me queda de ese círculo de radio 1. Después de la deformación es ese elipse que vamos a... veamos un poquito más del elipse de deformación. Entonces, lo que hacemos es comparar el círculo inicial con el elipse final. Y decíamos, por ejemplo, en este caso, si yo tengo belemnites que están horizontales, van a sufrir estiramiento, ¿está bien? O sea que en algún punto, si yo encuentro los belemnites que más se estiraron, voy a encontrar en ese caso la dirección de máximo estiramiento. O sea que para ese caso, cuando yo encuentre la dirección de máximo estiramiento, y este es el elipse de deformación, voy a estar ahí en el eje mayor de la deformación, ¿está bien? Y si yo encuentro la dirección en la cual más se acortaron los belemnites, voy a tener la dirección de máximo acortamiento, en la cual el estiramiento es menor a 1. Eso se ve muy bien acá. Si yo tengo que este es el círculo de radio 1, en la dirección de estiramiento voy a tener un estiramiento mayor a 1, este es el 1 y ahora está en 1,5 por ejemplo, y en la dirección de acortamiento, de máximo acortamiento, inicialmente tenía 1 y ahora el estiramiento, no sé, será 1,7, pónganle. Y para belemnites o líneas que estén orientadas en posiciones intermedias, fíjense, acá tenemos este ejemplo de acá. Si acá tengo la dirección, el eje B de máximo estiramiento, y esto está a cierto ángulo con respecto a ese eje B, pero lo que vemos es que acá todavía se está estirando esto. Fíjense que en relación con su longitud inicial, acá tengo estas fracturas de tensión, así que si yo midiera los diferentes segmentos y los sumara, me daría un largo inicial menor. O sea que en esta dirección estoy acá metido, miren, es la dirección P. Quiere decir que yo tenía un largo inicial y todavía me estoy estirando, ¿está bien? Y después, a medida que yo esté a mayor ángulo con respecto a esa dirección de acortamiento, de estiramiento, por ejemplo, si yo encontrara un belemnite con esta otra ángulo intermedio, lo que me voy a encontrar es que se va a cortar, ¿está bien? A partir de un largo inicial lo voy a encontrar más corto, un L final menor al L inicial. Ahora lo que yo les pregunto, fíjense, pregúntense ustedes qué va a suceder
cuando yo tenga un belemnite que tenga exactamente esta dirección, ¿no? Que tenga exactamente esta orientación, este ángulo, en el cual se intersectan el círculo de radio 1 y el elipse de deformación resultante. O sea, respóndanme ustedes qué le va a pasar a este belemnite. ¿Se va a estirar o se va a acortar? Después lo vamos a responder en las próximas diapositivas. Entonces, básicamente ahí lo que aprendimos es cómo generamos nosotros el elipse de deformación. Es la forma que adquiere un círculo de radio 1 al ser sometido a una deformación homogénea. Bueno, esto tiene que ser deformación homogénea. Entonces tenemos un estadio inicial donde A es igual a B es igual a 1. ¿Está bien? El eje vertical es igual al eje horizontal. Son todos iguales a 1. Y después, en el estadio deformado, lo que hacemos es intersectar el elipse de deformación con ese círculo de radio 1. Y decimos que A es la línea que más se alarga. Y a esa línea que más se alarga es nuestro eje principal del elipse de deformación. Y a ese lo voy a llamar S1. B es la línea que más se acorta, en este caso es vertical. Y la voy a llamar entonces el eje principal del elipse de deformación menor. Va a ser el eje S3. Después vamos a aprender acá cómo lo orientamos en diferentes mecanismos de deformación a este elipse, ya sea si es por cizalla simple o cizalla pura, pero esto dejémoslo para un poquito más adelante. Otra cuestión que me gustaría definir acá entonces es que podemos sí definir campos de acortamiento y campos de estiramiento, ¿no? Si vemos entonces que estas líneas que están definidas por la intersección entre el círculo y el elipse, lo que yo les preguntaba antes, ¿qué pasa con esas líneas? Bueno, que esas líneas no sufren deformación, tienen el mismo largo que tenían inicialmente, porque ahora miden 1 y antes inicialmente medían 1, o sea que esas líneas no se deformaron. Y lo que decimos es que estas líneas lo que hacen es, decimos que diferencian campos de estiramiento, o sea que las líneas que tengan un ángulo menor, si estas son las líneas de no deformación, las líneas que tengan un ángulo menor, que estén más cercas al eje de estiramiento, se van a estirar y entonces van a definir todo un campo de estiramiento. Y las líneas que estén a mayor ángulo con respecto al eje de estiramiento, ¿no? que estén a mayor ángulo que las líneas de no deformación, bueno, esas se van a estirar y ahí puedo definir entonces un campo de estiramiento. A ver, entonces ahí podemos llegar, si esto lo vemos en 3 dimensiones, podemos ver lo que sería un elipsoide de deformación. La deformación la consideramos homogénea y es la resultante de una esfera de radio 1 después de la deformación. Los ejes de deformación son direcciones principales de deformación perpendiculares entre sí. Como el L0 es igual a 1, cada eje principal es igual al estiramiento S de las líneas paralelas entre ellos. Y además acá definimos que el S1, acuérdense, esto es por notación, ¿no? Definimos que el S1 es mayor al S2 y es mayor al S3. Así que acá de nuevo tenemos los ejes principales mayor, intermedio y menor de la deformación. Y vemos que también podemos definir planos principales de la deformación que contienen a 2 de esos ejes. Así que cuando tenemos así, lo vemos en 3 dimensiones, en una deformación triaxial, está bien, podemos definir estos 3 ejes. Y de nuevo, para simplificar, como hacíamos en esfuerzos, lo que hacemos es, la elipse de deformación, nosotros vamos a trabajar, en vez de con el elipsoide, trabajamos con una elipse de deformación en un plano que corresponde a la intersección del elipsoide tridimensional con ese plano que estoy utilizando. O sea que lo que hacemos nosotros es trabajar con deformación biaxial.
acá lo que tenemos que diferenciar, ya estuvimos viendo los parámetros que medimos para cuantificar la deformación, y decíamos que cuando usábamos el parámetro de cambio de largo de línea, nosotros ahí lo que estamos calculando es una elipse de deformación finita. ¿Por qué? Porque lo que hago es trabajar con la situación final, la que estoy midiendo en el terreno, y la comparo a partir de mis estimaciones, digamos, estimo cuál era ese largo inicial o lo calculo indirectamente. Entonces, a partir de ahí, yo lo que hago es lo que estoy cuantificando es toda la deformación que sufrió ese objeto. Es decir, por más que hayan sufrido varios pequeños pasos incrementales o diferentes estadios, diferentes regímenes de esfuerzos se hayan aplicado sobre ese cuerpo, yo en el elipse de deformación finita lo que hago es cuantificar la deformación total. ¿Está bien? Por ende, voy a calcular entonces un eje de acortamiento, S3, un eje de estiramiento, S1, y lo que vemos que es una elipse que está bastante deformado, digamos, el eje largo está exagerado con respecto al eje corto, ¿no? O sea que es una elipse que está muy deformada. Ahora, ¿qué sucedería si yo pudiera calcular la elipse entre estos pequeños pasos incrementales, ¿no? Si yo pudiera calcular una elipse no con toda la deformación que sufrió el objeto, sino si yo me pudiera viajar en el tiempo y meterme acá entre dos pasos incrementales para un régimen de deformación, un régimen de esfuerzos, particular. Lo que sucedería si yo, los estadios que estoy, en este caso, si yo calculo el elipse para dos estadios muy cercanos en el tiempo, o sea, muy cercanos, lo que voy a estar midiendo es muy poca deformación. Y si mido muy poca deformación, entonces ahí se puede entender por qué el elipse de deformación infinitesimal, es decir, no la deformación total, sino para este pequeño paso incremental, es muy parecido a un círculo, ¿está bien? Es una elipse porque voy a tener un eje mayor y un eje menor, pero lo que vemos ahí, que la mayor diferencia entre una elipse de deformación finita es que, bueno, en el caso de la finita va a ser una elipse mucho más exagerada, y en la deformación infinitesimal la elipse va a ser muy parecida a un círculo, va a ser algo muy chiquitito. Y bueno, esto ahora tiene una cuestión práctica para la cual a mí me conviene o me sirve diferenciar en estos dos tipos de elipsoides cuando los superpongamos y los comparemos. Pero me gustaría volver al tema de las líneas de no deformación longitudinal. Y acá está mucho mejor explicado, ¿no? Está bien graficado. Dice, dividen los campos de acortamiento y extensión. Yo lo que hago es comparo entonces el elipse con el círculo original. Y lo que vemos es que ahí donde se intersectan ambos, el círculo con el elipse, voy a tener ahí dos juegos de líneas o un juego de líneas que son las que no cambiaron su largo, ¿no? O sea que con respecto a la deformación finita tienen exactamente el mismo largo que en la situación inicial. Y esas son las que yo llamo líneas de no deformación longitudinal infinitas, ¿está bien? Y de esa manera yo puedo dividir campos de acortamiento y extensión. Todas las líneas que estén a partir de estas de no deformación, que estén más cercanas al eje mayor, esas van a estar en el campo de estiramiento, ¿no? Y todas las líneas que estén más cerca, a partir de las líneas de no deformación que estén más cerca del eje menor, van a estar metidas en el campo de acortamiento. Si lo vemos en 3 dimensiones, esas líneas se convierten en planos, ¿no? Que se llaman planos de no deformación. Pero acá estoy metido entonces en un strain finito. Ahora, ¿qué sucede si yo calculo eso mismo para un elipsoide infinitesimal? De nuevo,
Acá tengo el círculo de radio 1 en rojo, el elipse de deformación infinitesimal en negro. Ahí de nuevo, donde se intersectan ambos, ahí puedo establecer las líneas de no deformación y el campo de extensión que está en blanco y el campo de acortamiento que está en gris. En definitiva, lo que podemos ver es que las líneas de no deformación infinitesimal, y se ve bien acá, las líneas de no deformación finita, no son paralelas entre sí. Ahora hay un caso práctico, digamos, hay una utilidad práctica que se da de comparar o superponer estos dos elipses y ese juego de líneas de no deformación. Pero para llegar a eso, así que hasta ahora estuvimos cuantificando la deformación en esos tres parámetros, ¿no? De las líneas, el valor angular y los cambios en el volumen. Pero ¿cuáles son los mecanismos que actúan en la deformación? Y hay dos, que es la cizalla simple y la cizalla pura, en las cuales combinando esos dos mecanismos nosotros podemos descomponer cualquier deformación que encontramos en la corteza. Y en el caso de la cizalla simple es el que se ejemplifica como un mazo de cartas en el cual nosotros deslizamos las cartas una con respecto a la otra y vemos ahí que la dirección de movimiento de las partículas van a ser vectores que son paralelos entre sí y paralelos a la superficie de las cartas. Acá también se puede medir de manera muy directa, podríamos medir un valor de un ángulo de cizalla, y se dice que la cizalla simple es rotacional porque los ejes principales de la deformación rotan progresivamente. Así que si nosotros partimos de este estadio inicial, digamos, ejemplifiquémoslo con un elipse de deformación infinitesimal, lo que vemos es que el primer incremento de deformación nos va a dar ejes de estiramiento S1 y de acortamiento S3 que están a unos 45 grados con respecto a la dirección de movimiento. Si esta es la dirección de movimiento de las partículas que vemos acá, lo que vemos es que la dirección de estiramiento S1 va a estar aproximadamente a unos 45 grados. Eso es para el primer paso pequeñito de deformación. Lo que va sucediendo es que a medida que progresa la deformación, fíjense en este estadio final, si nosotros medimos el valor del S1, bueno, rota progresivamente y se encuentra en un menor ángulo con respecto a la dirección de movimiento de las partículas, ¿no? Así que por eso es rotacional. Los ejes principales de la deformación rotan progresivamente. Y si ustedes dibujaran los ejes mayores de cada uno de estos elipses, también van a poder ver lo mismo, que acá parte a 45 grados y después progresivamente el elipse se va acostando progresivamente. Y por eso mismo se lo definimos como no coaxial, porque dice los ejes principales de la deformación finita e infinitesimal no se mantienen paralelos entre sí. Por eso definimos entonces la cizalla simple como rotacional y no coaxial. Y esta es la que actúa en zonas de cizalla, o sea, está muy relacionada esta deformación a el movimiento de fallas, puede ser en planos frágiles o en planos frágil dúctil o dúctil, y vamos a ver entonces que en esas situaciones toda la deformación cerca de esa zona de cizalla está, digamos, dominada por este mecanismo de deformación. Ahora pasemos al caso de la cizalla pura. Esta es la que se define como no rotacional y coaxial. Acá lo podemos ver como si fuera una plastilina, un cubo de plastilina, en la cual la aplastamos en una dirección y la estiramos en la otra, ¿no? Después, si quieren, en las clases de preguntas me preguntan, digamos, valga la redundancia, y podemos hacer los dos ejemplos, con el mazo de cartas y con la plastilina, ¿no? para ejemplificar los dos mecanismos. Y se dice en el caso de la cizalla pura que es no rotacional,
Acá tenemos entonces para el no deformado, un poquito deformado y muy deformado, vemos que los ejes de acortamiento y de estiramiento se mantienen paralelos y no rotan, ¿no? O sea que acá el eje de acortamiento es vertical, el de estiramiento es horizontal, y en el estadio final sigue siendo de la misma manera, así que no... por eso se dice que no es rotacional, porque los ejes principales de la deformación no rotan. Y se dice que es coaxial porque los ejes finitos e infinitesimal se mantienen siempre paralelos entre sí. Ahora si comparamos los dos, bueno, acá vemos eso. En el caso de la cizalla simple, que es el strain rotacional, básicamente lo que sucede es que el eje mayor de la deformación va rotando progresivamente, y en el caso de la cizalla simple, bueno, que no lo hace, ¿no? Siempre se mantienen, el eje de acortamiento y el de estiramiento se mantienen paralelos en cada paso infinitesimal. Y la otra diferencia es que la magnitud que mejor representa el valor de la cizalla simple, es decir, el parámetro que mejor representa la magnitud de la cizalla simple, es el ángulo o valor de cizalla. Y la magnitud que mejor representa el parámetro que mejor representa la magnitud de la cizalla pura es la elongación. Acá fíjense, dice, está representado en porcentaje de aplastamiento lo que ha sufrido este cuerpo, ¿no? Que es un aplastamiento en la vertical. Yo creo que este aplastamiento total de 40% debe ser una elongación negativa de 0,4. O sea, lo puedo expresar. Acuérdense, la elongación es lo que yo le quito o le agrego a una línea original, y la elongación la usaba como base 1, pero yo lo podría transformar a porcentaje. Entonces yo creo que este 40% de aplastamiento debe ser una elongación de menos 0,4. Vuelvan para la diapositiva anterior y calcúlenlo a ver si está bien. Y acá agregué una diapositiva, no sé bien cómo va a encajar, pero lo que me gustaría hacer es comparar los elipses de formación para el caso de la cizalla simple y pura con sus respectivos elipses de los esfuerzos. Es decir, para el caso de la deformación infinitesimal, decíamos que ahí si es un valor infinitesimal de un valor de tiempo muy cortito, lo podríamos comparar, ¿por qué no?, con el estado o el régimen de esfuerzos para ese instante. ¿Está bien? Los esfuerzos los medimos para un instante, el elipse de deformación infinitesimal también lo medimos para un instante, así que muy bien podríamos comparar ambos elipses, el de deformación que está arriba con su respectivo elipses de esfuerzos. Y lo que vemos acá entonces que tanto para la cizalla simple, el eje de estiramiento S1 o de extensión S1 se correspondería con el eje sigma 3 de los esfuerzos. El eje de acortamiento S3 de la deformación se correspondería con el sigma 1 de los esfuerzos. Para la cizalla pura, lo mismo, ¿no? El eje de acortamiento S3 se corresponde con el sigma 1 de los esfuerzos, y el eje de estiramiento de deformación S1 se corresponde con el sigma 3 de los esfuerzos. Así que ahora lo que tenemos que combinar es lo que habíamos aprendido de las líneas de no deformación finita e infinitesimal con los mecanismos de deformación. En este caso, para la cizalla pura no rotacional, podemos definir un elipse de no deformación
infinitesimal con sus líneas de no deformación. Definimos una elipse de deformación finita con sus líneas de no deformación finita, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando superponemos acá a la derecha ambos elipses o las líneas de no deformación, la finita y la infinitesimal? Encontramos un campo verde que es el de extensión, un campo azul que es el de acortamiento, y podemos definir un tercer campo que es el violeta, en el cual está en una posición intermedia. ¿Qué sucede acá? Que si nosotros lo que hacemos para este campo violeta es medir qué sufrieron las líneas durante la deformación infinitesimal, acá está en rojo, ¿no? O sea que si queremos saber qué pasó durante la deformación infinitesimal, tenemos que ver las líneas rojas. Como están entre las dos líneas rojas en el campo de extensión, lo que vemos es que para la deformación infinitesimal primero se extendieron. Ahora, si nosotros vemos esas líneas desde el punto de vista de la deformación finita, vemos que se encuentran en el campo, acá definido por estas líneas negras que yo pegué acá, están metidas en el campo del acortamiento. ¿Qué quiere decir? Que esas líneas primero se extendieron y después se acortan. Es decir, cuando nosotros medimos la deformación finita, esas líneas sufrieron un acortamiento, son más chicas de lo que eran inicialmente, a pesar de que durante la deformación infinitesimal han sufrido extensión. Entonces vemos, los campos de deformación infinitesimal son los que controlan qué líneas se acortarán o extenderán para cada momento dado. Depende del campo de esfuerzos latentes. Los campos de deformación finita nos indicarán la deformación final total con respecto al estado inicial. Es decir, qué líneas tuvieron como balance total un acortamiento o extensión al final de todos los eventos de deformación. Y después vamos a ver ejemplos. En la clase que viene vamos a ver ejemplos, cómo se ven en la naturaleza estas líneas que primero se extienden y después se acortan. Pero para cerrar hoy, entonces veamos, sigamos con el tema de la cizalla pura, y tenemos lo que está graficado acá es una dirección de acortamiento en naranja y una dirección de estiramiento en verde. Ahora decimos que es cizalla pura, así que sabemos cómo se van a compartir las partículas, ¿no? Esto, si nosotros lo pasamos a esfuerzos, ¿qué les parece? ¿Cuál es la orientación? Piénsenlo un segundito, pónganlo pausa después de que yo haga la pregunta. Si esta es la dirección de acortamiento y esta es la de estiramiento, lo cual quiere decir que con respecto a la deformación, este va a ser el eje S3 y el horizontal va a ser el eje S1, respondan ustedes cuál es la orientación de la elipse de esfuerzos. ¿Está bien? Si esta es la orientación de la elipse de deformación infinitesimal, con una dirección de estiramiento acostada y de acortamiento en la vertical, bueno, ¿cuál es el elipse de esfuerzos, el régimen de esfuerzos que daría como resultado esto que vemos acá? Lo que se puede ver son esas estructuras. Si seguimos con el tema de la deformación, lo que podemos ver es estas estructuras donde se ven estos segmentitos. Eso básicamente es lo que se conoce como budinage, y vamos a ver en la clase siguiente. Básicamente es una deformación frágil que ha deformado esta capa que inicialmente era horizontal, y al estirarse actuaron mecanismos de deformación frágil dúctil como la de los belemnites que veíamos más temprano, y esto es lo que nosotros conocemos como budinage, y ya lo vamos a explicar. En la dirección de acortamiento, bueno, básicamente se genera plegamiento, líneas que son, fíjense, acá tenemos una línea, o seguramente era un dique vertical, como estaba paralelo a la dirección de acortamiento, se plegó. Pero lo que queríamos acá era ejemplificar
el tema de cuando superponemos los elipses de deformación finita e infinitesimal. Entonces, acá tenemos en blanco el elipse de radio 1, el no deformado. En amarillo, el elipse de deformación infinitesimal. Se ve que es apenas un poquito desviado del círculo. Acá lo que definimos son, en amarillo, las líneas de no deformación infinitesimal. Continuemos. Ahora lo que definimos es hagamos una cosa, la elipse de deformación infinitesimal la dejamos acá abajo y dibujamos una elipse de deformación finita. Se nota que está mucho más deformada que la infinitesimal. Continuemos. Ahora superpongamos las dos elipses. Acá lo que superponemos es la elipse de deformación finita con un círculo. Y entonces las líneas de no deformación finitas. Tenemos el elipse de deformación finita con sus líneas, el elipse de deformación infinitesimal con sus respectivas líneas de no deformación. Ahora superpongámoslos. Ahí está. Entonces, acá tengo los campos, todas las líneas que estén orientadas más cerca de este eje vertical de acortamiento, es lo que me definen los campos de acortamiento. Todas las líneas que sean más horizontales están definidas o están metidas en el campo de estiramiento. Ahora, lo que vemos es que las líneas que están en una situación intermedia son, en este caso, líneas que están en el campo de estiramiento infinitesimal, pero en el campo de acortamiento finito, ¿no? Ese es lo que quería recalcar con este ejemplo, era la superposición de los dos elipses, y entonces ese caso particular en el cual hay líneas que primero se extienden y después se acortan. Es eso de acá. Y los dejo hasta acá, los dejo con esto, y la clase que viene ya vamos a ver ejemplos prácticos de mecanismos de deformación por cizalla simple, por cizalla pura, cómo podemos calcular a partir de esos ejemplos prácticos, cómo podemos calcular, más que cuantificar la deformación, lo que vamos a estimar es la dirección de los ejes S1 y S3. Es decir, vamos a tener una idea de cuál es el eje de estiramiento, el de acortamiento, y vamos a comparar eso con los ejes de los esfuerzos.